Erich Hobsbawm tiene una larga trayectoria como historiador y es al final prácticamente de su trabajo cuando edita un libro, publica un libro, El corto siglo XX, que hace una evaluación de lo que entiende que ha sido el siglo XX, iniciado en 1917, con una gran transformación que además ilumina movimientos sociales, y concluye en el año 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Para un historiador, para un autor que siempre había procurado explicar el presente por el pasado, tiene la oportunidad de conectar con unos contemporáneos a los cuales les hace partícipes de que están viviendo un cambio que además implica un fin de siglo que no es cronológico, que es histórico, y da dimensión histórica a sus contemporáneos en ese sentido. A raíz de eso hay como un despertar de interés por toda la síntesis que le había escrito en las décadas anteriores, porque tiene 4 o 5 libros que resumen muy bien, y para todos los públicos, los especialistas y los que no lo son, pero tienen un grado de cultura, lo que ha sido la construcción de los siglos XIX y XX, la contemporaneidad, el mundo capitalista, el mundo que en realidad sobrevive, ¿no? Él se interesa por las ideas socialistas en una fecha muy temprana, explica que se afilia a unas juventudes comunistas en los años 30 en Berlín, mientras él vive ahí y se produce el ascenso del nacionalsocialismo. Pronto emigra con su familia a Gran Bretaña, él era británico, y nunca abandonará ese compromiso político. Sin embargo, él distingue muy bien en su trabajo lo que es la agenda del historiador, qué es lo que hace que el historiador seleccione problemas y trate de explicarlos, de lo que sería su agenda ideológico-política. Y la gran cualidad de Hobsbawm al respecto es que entiende que la agenda política no puede determinar el conocimiento histórico. Más bien podría ser al contrario. Él considera que la historia, dice, es el corazón del marxismo. Por lo tanto, no es la teoría, sino es la historia, el conocimiento histórico. Pero a él hay que acercarse desprejuiciado, hay que acercarse buscando evidencias y planteando problemas que responde el mismo hecho histórico y no lo prejuzga el conocimiento ideológico político. En ese sentido, en ocasiones hay conflicto en su propia obra, pero él entiende que debe tener preferencia, no siempre lo consigue, pero que debe tener preferencia el análisis histórico basado en lo que es la construcción de la profesión del historiador, que es uno de sus esfuerzos a lo largo de toda su trayectoria. Hobsbawm juega un papel central, no es único, porque él mismo plantea, y en fecha temprana, una idea que luego repite varias veces. En los años 50 y 60, lo que se establece es una alianza, lo que él considera una alianza, un frente popular, lo llama en alguna ocasión, por la renovación de la historia, por la construcción de una historia que fuera económica y social, una nueva historia que respondiera a problemas reales de la gente de su época. En ese sentido, siguen la tradición de la historia económica y social que había empezado en los años 30, pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando hay varios focos que se plantean problemas semejantes. Está la escuela de Annales de Brodel, la etapa de Brodel, hay un interés también desde la sociología, hay un interés en la tradición británica marxista, al grupo al cual él pertenece, o el sector al cual él pertenece. Y ahí es donde entiende que puede haber una alianza, y una alianza múltiple, una alianza que beba en las ciencias sociales que justo en esos años se están renovando, en la sociología, en la antropología, en la economía, pero a la vez entiende que la historia tiene algo que aportar a cada una de estas disciplinas también. No solo tiene que tomar préstamos, sino que tiene que aportar dimensión histórica. Los problemas que abordan estas otras ciencias suelen plantearse de forma histórica, y él entiende que todo se puede explicar mejor en un contexto donde suceden las cosas de forma determinada. En ese sentido hay una edad de oro de la historia social que fue ese intento de acercarse a lo que él llama la construcción de la historia de la sociedad, no solo de las personalidades. Una historia de la sociedad que tenga en cuenta las necesidades de la gente corriente, la gente que trabaja, la gente que tiene determinadas formas de pensar, que construye una familia, y por lo tanto eso como se incorpora porque está en las necesidades cotidianas del mundo presente, pero también en el pasado. En ese sentido, esa edad de oro trata de hacer
una visión distinta o de aportar una visión distinta de lo que es el conocimiento histórico y descansa sobre una dualidad que él entiende que es esencial, lo económico y lo social. No uno que explique lo otro, sino ambas cosas imbricadas. Ese matrimonio acaba disolviéndose en un momento determinado cuando la economía o la historia económica se hace más matemática y más puramente teoría económica aplicada al pasado, y en ese sentido va adoptando planteamientos que le acercan a comportamientos, a historia de lo social en sentido más estricto, pero él mismo sigue pensando que se sale perdiendo en esta separación si miramos en perspectiva la evolución de la ciencia histórica. Las primeras obras que causan impacto guardan relación precisamente con sus primeros trabajos. Él acaba de publicar su trabajo sobre rebeldes primitivos, a continuación publicará el libro sobre bandidos. Esto le lleva, por un lado, a que las obras tengan una buena recepción en América Latina por los temas que plantea, y en segundo lugar, que incorpore también algunas experiencias latinoamericanas a la segunda edición de algunos de estos libros, porque él, a finales de los 50 y principios de los 60, viaja y conoce, y va a ser una experiencia repetida en años posteriores. Él viaja y conoce la realidad de Colombia, la realidad de Perú. Años más tarde hará viajes académicos y estancias en otros países, en México, en Brasil, etc. Pero estas primeras incorporaciones trata de acercarse al fenómeno de la violencia, de lo que es realmente el comportamiento de los grupos en Colombia que están ya combatiendo, entre el final de la guerra civil clásica y lo que va a ser el inicio de la guerrilla, y trata de explicar lo que es el bandidaje social, lo que son comportamientos de individuos que no tienen una clara adscripción ideológica y sin embargo utilizan lenguajes tradicionales, utilizan mecanismos de protesta tradicionales que no tratan de explicar la sociedad que quieren cambiar porque no tienen tampoco muy claro ese objetivo, pero sin embargo eso se puede recorrer no solo para esos años 50 y 60, sino se puede retrotraer a movimientos sociales del pasado, del siglo XVIII o del siglo XIX iniciales. En ese sentido se acerca y proporciona claves de interpretación. No quiere decir que vayan a ser aceptadas, muchas de ellas van a ser fuertemente contestadas, pero eso va a obligar a construir argumentos y hacer nuevas investigaciones para las 2 o 3 décadas siguientes. Va a ser una cuestión central para explicar los movimientos sociales latinoamericanos. Por otro lado, Hobsbawm tiene una verdadera atracción por lo latinoamericano. Él explica que es un continente, Latinoamérica, construido para cuestionar convicciones, para cuestionar verdades admitidas, porque la realidad le va mostrando continuamente algo muy vivo, algo que no permite siquiera trazar una línea divisoria entre países desarrollados y países subdesarrollados. El subdesarrollo tiene núcleos de desarrollo también y por lo tanto rompe esas dicotomías construidas por las visiones occidentales, europeas o de otras latitudes. Lo latinoamericano le va acercando también en su compromiso político porque en la primera época cree posible que el continente pueda albergar revoluciones que ya no son posibles en Europa o en otras partes. Y en ese sentido también hay una proyección que al final se va identificando con lo que podría ser el reformismo posible. Él pone como último ejemplo realmente de transformación el Brasil, que está siendo transformado por el Partido de los Trabajadores de Lula. Cree que esa es una de las vías más importantes para reducir la pobreza y para generar bienestar y para que la población sea protagonista de sus propios cambios.